Hola, ¿cómo están? Dios me los bendiga inmensamente. Regálenme aquí un segundito. Yo configuro la cámara. Dios me los guarde, me los proteja. Espero que estén excelentemente bien. Un saludo cordiales a todos. Para mí es un gusto grandísimo saludarlos. Me confirman por el chat que me están escuchando bien, que todo se ve perfecto. Perfecto. Vale, perfecto. Bien, dice que se ve todo bien. Vale, vamos a dar inicio a nuestra sesión en el día de hoy. Hoy es una clase que quiero aprovechar en cada segundo. Así que quiero de todo corazón poder trabajar con ustedes, explicar y poder avanzar, ¿ok? Con el permiso de ustedes voy a apagar el chat y así toda la atención de ustedes se va a centrar en lo que vamos a trabajar. Recuerden, vamos a tener una conferencia de unos 40 minutos a una hora y del resto de la clase va a ser ejercicios prácticos, ¿ok? Esa es la metodología con la que estamos trabajando. Me regalan un segundo. Ok, vamos a iniciar. Hoy corresponde una clase importante que es sobre neuroeducación. Quienes vienen del diplomado de neurodidáctica conmigo, lo más probable es que vamos a afianzar un par de conceptos que abordamos con mayor profundidad en ese diplomado, pero aquí lo vamos a tomar relativamente por encima con el objetivo de darle relevancia a cómo podemos aplicar esto en el aula de clase como maestro. Entonces, vamos a estar hablando ahora sobre educar desde el cerebro del que aprende. En nuestra segunda clase, cuando hablábamos de la ceguera del conocimiento, yo les decía que un error que es muy común que cometemos muchos profesores es planear nuestras clases no desde el cerebro del que aprende, sino que terminamos planeando desde el cerebro del que enseña. ¿Cuál es el inconveniente? Y es que muchas veces cuando yo planeo la clase desde el cerebro del que sabe, el cerebro del que sabe a veces ya se salta el camino que necesita ese cerebro que aprende. Así que una de las reflexiones importantes de la clase del día de hoy es aterrizar el discurso, aterrizar el contenido, aterrizar las narrativas, aterrizar las estrategias en el aula de clase, no en función del cerebro del que sabe, sino en función del cerebro del que aprende. Uno de los eh, constructivistas más destacados del siglo XX, podríamos asumir, regálame un segundo. ¿Qué esperan ustedes? Uno de los constructivistas más destacados del siglo XX y uno de los padres del constructivismo sociohistórico, Vygotsky, planteaba que para enseñar
debemos centrarnos en lo que el sujeto sabe, que él llamaba la zona de desarrollo real, y la zona de desarrollo próximo, que era la distancia entre lo que el estudiante sabe y lo que nosotros deseamos que aprenda. Así que esa distancia, esa diferencia, es la que debe llevar a que las estrategias respondan a ese andamiaje, a ese paso a paso. Ayer lo veíamos con la clase de la taxonomía de Bloom, donde veíamos que la taxonomía era un andamiaje. Comenzamos del nivel más básico, donde el estudiante debe comprender, debe identificar o de alguna manera recordar lo que se le enseñó, comprenderlo, aplicarlo, analizarlo, evaluarlo y modificarlo. Entonces vemos que es un andamiaje, es un paso a paso donde partimos de un cerebro que no sabe, pero que desea aprender, y de manera progresiva nuestra estrategia está centrada en el cerebro del que aprende. Alguien una vez me dijo que intentar enseñar sin considerar el cerebro del que aprende es como intentar crear un guante sin nunca haber visto una mano. No se puede. Si yo nunca he visto una mano, pues jamás podré crear un guante, porque no tengo una representación de la mano. Así sucede cuando intentamos educar sin considerar el cerebro del que aprende. Debo primero reconocer el cerebro del que aprende para poder diseñar estrategias que sean acordes a ese cerebro. Y permítanme decir con algo de criticidad que a veces logro ver que existen muchos respetos por muchas áreas del conocimiento. Por ejemplo, si a mí hoy se me daña algo de mi carro, si yo siento que mi carro en este momento está presentando algún ruido, algo, téngalo por seguro que lo más probable es que yo lo lleve a donde el mecánico. Porque por respeto a lo que ignoro de mecánica y para evitar que cualquier acción que yo haga afecte más el problema a resolverlo, entonces busco ayuda. Si a mis hijos o a mi esposa o a mí me pasa algo desde el punto de vista físico, lo más probable es que yo busque a un médico. ¿Por qué? Porque por respeto a lo que yo ignoro de medicina, por respeto a que cualquier acción que yo haga, en vez de resolver el problema, lo agrave, entonces busco ayuda. Pero curiosamente, cuando hablamos de educación, cuando hablamos de educación, nos encontramos que todo el mundo pareciera que tuviese voz y voto, ¿sí? Sin siquiera estudiar un poco sobre pedagogía, sobre didáctica, eh, pareciera que simplemente el hecho de saber un tema me faculta para enseñarlo. Es una de las cosas que puedo decir de manera crítica que está afectando la formación en las universidades. Y partiendo de un principio muy básico, y es que no hay relación interdependiente entre el conocimiento y la enseñanza. Es decir, no todo el que es buen matemático, por ende, entonces ya es buen profesor de matemáticas, porque hay muy buenos matemáticos que son muy malos profesores de matemáticas. No todo el que es bueno en contabilidad va a ser un buen profesor de contabilidad. No todo el que sea un buen investigador, por ende, es un buen profesor de investigación. Porque no solamente se requiere ser inteligente, saber el conocimiento, sino también es necesario ser inteligible, tener la capacidad de expresar ese conocimiento. Entonces yo debo ser tanto inteligente en el campo
dominar el campo, dominar los conceptos, los temas que voy a enseñar, ser inteligente, pero también ser inteligible, tener la capacidad de hacerme entender, tener la capacidad comunicativa, tener las estrategias tanto pedagógicas como didácticas. Eh, Considerando que la didáctica se centra en la forma en cómo nosotros enseñamos e impacta el aprendizaje, ¿sí? Y la pedagogía o la andragogía considerada como las estrategias centradas para el aprendizaje, pero que impactan a la enseñanza, ¿sí? Entonces, allí es donde vamos a entrar. ¿Cómo puedo educar desde el cerebro del que aprende? Ahora, aquí hay diversas corrientes neurológicas, pero en el siglo XXI se ha movilizado una muy fuerte en libros como los de Daniel Chabot y Michael Chabot, Daniel Goleman, Garner, Tamayo, entre otros. Tenemos que hay una clasificación del cerebro en función de las respuestas neurológicas que éste ha tenido frente a estímulos asociados a ciertos campos. Por ejemplo, cuando el sujeto ha estado expuesto a experiencias o estimulaciones emocionales, se ha observado que la corteza prefrontal del cerebro y la amígdala, que no es esta que tenemos aquí, no es esta, es una glándula que se encuentra en la parte de abajo del hipocampo, es donde más se concentra la actividad neurológica como respuesta a un estímulo emocional. Por lo cual, y se ha estudiado a profundidad, estas partes del cerebro son las que más influencia tienes en los aspectos emocionales y cómo a partir de allí rige en cierta medida la respuesta cognitiva y procedimental del cuerpo. Es decir, que nuestras emociones lideran gran parte de las funciones ejecutivas y de las funciones cognitivas que tenemos nosotros. Así que el cerebro emocional juega un papel importante en la enseñanza. Perfecto. Estas mismas teorías han hablado de la corteza frontal del cerebro y del hipocampo como las partes del cerebro donde se concentra la mayor respuesta neurológica ante estímulos cognitivos. Es decir, que son los responsables del acceso consciente a la información. Así que la taxonomía de Bloom, el que el estudiante recuerde, comprenda, ¿sí? Aplique, analice, evalúe y modifique, en cierta medida responde de la corteza frontal del cerebro y del hipocampo. En la parte trasera tenemos la corteza parietal del cerebro, que ha respondido a estímulos principalmente derivados a estímulos motores, movimientos, acciones, eh, escribir, manejar, conducir, nadar, actividades motoras, acciones. Entonces, de esta manera, tenemos el cerebro emocional, el cerebro cognitivo y el cerebro procedimental. ¿Sí? Vamos a ver. Entonces, vemos que ya el cerebro nos presenta la estructura de una clase. Ya de entrada, el cerebro nos está diciendo cómo debería ser una clase. Nos está diciendo que el primer momento de una clase debe ser emocional, acompañado con actividades cognitivas que deriven obligatoriamente hacia la práctica, hacia la aplicación. Entonces ya más o menos sé la manera que debo considerar a la hora de dar una clase. Debo considerar que la puerta de nuestro cerebro son las emociones. Así que aquí tenemos que entrar. Ahora, eh, conocí un maestro, un viejo maestro, que un día, esto fue en el año 2010,
yo asistía como estudiante a un diplomado de pedagogía. El diplomado era sobre inteligencias múltiples y técnicas activas de aprendizaje. Así se llamaba el diplomado. Y había un profesor que un día, eh, después de que nos quedamos conversando con él, terminada una clase, nos quedamos como tres profesores, él nos dijo algo que nunca voy a olvidar. Nos dijo, muchachos, cuídense de la violación cognitiva. No entendí muy bien lo de la violación cognitiva. Entonces él nos decía y nos explicaba, vea, tengo en ese entonces, decía, tengo más de 20 años de estar casado con mi esposa. Y si hoy deseo estar con ella físicamente hablando, deseo tener intimidad sexual con ella, los 20 años, los hijos que tenemos, la casa que tenemos, el contrato civil que dice que ella es mi esposa y que yo soy su esposo, no me exoneran, me decía, no me exoneran de la necesidad de provocar la intimidad. Nos decía, si yo quiero estar con mi esposa, debo provocar en ella el deseo de estar en la intimidad. Porque si yo desatendido, ¿sí? Y después de haberla en cierta medida ignorado durante todo el día, llego a la casa simplemente buscando una respuesta fisiológica para liberar mi estrés, eh, podría estar recayendo en violación cognitiva, en violación sexual. Nos decía, porque resulta que detrás de esa mujer hay un ser humano que siente, que piensa, que necesita emocionarse. Y la intimidad sexual, decía, nos compartía el profe Annie Charico, nos decía, la intimidad sexual prepara el cuerpo para la intimidad, ¿sí? El cerebro lubrica el cuerpo y hace que ese evento sea placentero para ambos. Pero ¿qué sucede cuando la persona acepta estar con su pareja por el compromiso, por la obligación, pero no por el deseo de estar, el anhelo de estar? Pues podríamos lastimosamente estar hablando en cierta medida de un acceso no deseado, ¿sí? De un acceso no deseado. Entonces, Anicharico nos decía, cada vez que llegamos al aula de clase, ¿sí? Y nos ponía el otro ejemplo, no de los esposos, sino que cuando alguien viene y de manera violenta, ya a la fuerza, accede carnalmente a otra persona, el acto sexual que debería ser un acto que genere eh, huellas, que genere placer, que ayude a la consolidación de una identidad sexual, termina por el contrario convirtiéndose en una cicatriz, convirtiéndose en un trauma. Entonces nos decía el profe, cuídense de la violación cognitiva. Cada vez que usted intente acceder al cerebro, cada vez que usted intenta acceder al cerebro emocional sin haber pasado por el cerebro emocional, si ustedes acceden al cerebro cognitivo sin haber pasado por el cerebro emocional, en cierta medida se considera como una especie de violación cognitiva. Entonces, cuando yo como profesor siento que el hecho de que soy el profesor, que hay un contrato que me dice que soy el maestro y que ellos son mi aula, mi asignatura, ¿sí? Entonces ya eso me da derecho a mí a que ellos tengan que estar con literalmente la mente abierta para yo poder sembrar en ellos lo que vengo a entregar, es un concepto errado.
La institución me entrega un salón, pero yo tengo que crear aula. Yo tengo que crear respeto. Sí, yo tengo que crear admiración. Miren, la única manera de que los estudiantes abran de manera emocional su cerebro cognitivo el concepto actualmente que se utiliza es engagement académico y exista ese enganche académico es a partir de emociones fundamentales. Uno, la admiración. Uno, la admiración. Es imprescindible la admiración en el proceso de enseñanza. Así que como maestro, lo primero que intento ganarme en mi aula de clase es que ellos reconozcan en quien les enseña eh, un self potencial, ¿sí? La expresión self potencial. ¿Qué es un self potencial? Es como una imagen a seguir, ¿sí? Que ellos por algún momento deseen asumir como un modelo a quien le enseña. Entonces, debo ganarme esa admiración, debo ganarme el respeto, ¿sí? Entonces, alguien me decía, profesor, ¿cómo hago para que mis estudiantes eh, amen lo que yo enseño? ¿Cómo hago para que mis estudiantes amen la matemática, amen la investigación? Entonces, yo le citaba a esta persona el capítulo 21 del libro El Principito. Y yo le decía, en el libro El Principito, que ojalá se lo puedan leer todos ustedes, si no se lo han leído, es una obra, para mí, tiene más enseñanza para los adultos que para los niños, aunque es un cuento infantil. Pero en el libro el Principito que estaba buscando un amigo por todos los planetas, al llegar a la Tierra, se encuentra con un zorro y le dice al zorro, zorro, ¿quieres jugar conmigo? Y el zorro le responde, no, no quiero jugar contigo. ¿Por qué no puedes jugar conmigo? Le preguntaba el Principito. Y el zorro le respondía, porque tú no me has domesticado. Y el Principito seguía sin entender. Y el Principito le preguntó, ¿qué es domesticar? Y el zorro le respondió algo que usted y yo tenemos que reflexionar hoy. El zorro le dijo, es algo que los adultos han olvidado. Y esto lo hemos olvidado nosotros en el aula de clase. Decía el zorro, domesticar es crear lazos. El Principito seguía sin entender y le pregunta, ¿qué es crear lazos? Y le dice el zorro, en este momento tú para mí eres un niño como 1000 niños más. Y yo soy para ti un zorro como 1000 zorros más. Hasta que tú no tengas necesidad de mí y yo tenga necesidad de ti, no habremos creado lazos, entonces no podemos jugar. Entonces, si nosotros extrapoláramos esa reflexión al aula de clase, entendería que para invitarlos a aprender, no a jugar, ellos me responderían como el zorro. No puedo aprender contigo. Pero ¿por qué no puedes aprender conmigo? Porque no hemos creado lazos. Porque para mí eres un profesor más y yo para ti soy un estudiante más. Ni tú me necesitas ni yo te necesito. Yo le decía a este profe que para que mis estudiantes amen lo que yo enseño, lo primero que tiene que pasar es que ellos amen a quien enseña. Para que ellos amen lo que yo enseño, lo primero que tiene que pasar es que ellos amen a quien enseñan. Y para que ellos amen a quien enseña, lo primero que tiene que pasar es que quien enseña ame al enseñado. Entonces, todo comienza desde el maestro. Entonces yo le decía a ellos, él me decía, quiero que mis estudiantes amen lo que yo enseño. Yo le preguntaba a él,
y tú los amas a ellos. Porque si tú los amas a ellos, te vas a esforzar, ¿sí? Te vas a esforzar buscando estrategias, no te vas a cansar, ¿sí? Cada fracaso te va a levantar con más ánimo porque los amas, porque sabes el impacto que tú puedes generar en su vida, porque entiendes lo importante que es tu presencia en la vida de ellos y entiendes lo importante que son ellos para la sociedad. Entonces, cuando los ames, no vas a escatimar en esfuerzos, ¿sí? Y entonces ellos se van a dar cuenta de ese amor y terminarán amándote, no por lo que enseñas, sino por quien eres. Y finalmente, cuando ellos te amen por quien eres, amarán todo lo que salga de tu boca, incluyendo el texto que les enseñe. En estos días estaba chateando con una egresada del colegio donde doy clases y esta niña emocionada me contaba que se había ganado ya una beca universitaria. Y una de las cosas que yo le decía era que me sentía muy orgulloso, que me sentía muy orgulloso de ella. Y yo le decía, yo siempre te lo dije, estás hecha para cosas grandes y que tú eres buena. Y en el colegio ella tuvo muchas dificultades. Y para mí es muy gratificante ver cómo ha podido superar en gran medida todas esas dificultades. Entonces, partimos de que el primer momento de una clase debe ser emocional. Lo primero que tengo que hacer con mis estudiantes es crear aula. Y para crear aula tengo que crear lazos. Ahora, no nos confundamos. Por ahí hay muchos maestros que confunden crear lazos con crear compinches. Es decir, cuando digo crear lazos no significa que literalmente nos vamos a faltar el respeto, ¿sí? Que literalmente voy a ser un fusilánime frente a ellos, que literalmente, este es el profesor chévere porque no damos clases, no hacemos nada, perdemos el tiempo, nos pasa la materia. De eso no se trata. Se trata de crear lazos reales, de orientar, de guiar, ¿sí? De enseñar. Eh, Ayer hablaba un poco de la teopedagogía y una de las cosas que abordábamos en el diplomado de teopedagogía, eh, les decía a los participantes que una de las cosas que entiendo del ABP, del aprendizaje basado en problemas, es que me permite hacer ese pastoreo de la teopedagogía. En una de las parábolas, Jesús menciona que el pastor deja a las 99 ovejas en el redil y busca a la que está descarriada. Y cuando en el diplomado de didáctica hablaba de teopedagogía y didáctica, hablábamos, yo les decía, cuando yo aprendo a crear aprendizaje basado en problemas, tengo a los chicos, a la mayoría del salón, trabajando organizadamente en el redil, es decir, en las estrategias de trabajo en el aula. Están juiciositas, están conectadas con el contenido. Y cuando están protegidas en el redil, cuando están protegidas en la actividad, cuando están conectadas con la actividad, me dan el espacio a mí, en este caso como maestro o como pastor, de poder buscar a esas ovejitas que están por ahí descarriadas, desconectadas, atrasadas, con muchas falencias, y permitirme dedicarle un poco más de espacios a ellas, un poco más de tiempo, un poco más de apoyo, ¿sí? Con el objetivo de que puedan entonces entrar en las dinámicas. Eh, Hace como 10 años me trasladaron a una zona, eh, ha sido una de las experiencias más difíciles para mí como maestro, fueron 4 años. Estaba en una zona de difícil acceso en Colombia, en una zona paramilitar, eh, y era una zona de orden público muy compleja.
Y obviamente no solamente era complejidad social, de orden público, política, económica, sino que también habían muchos desafíos desde el punto de vista educativo. Había muchas falencias en los chicos. Cuando llego a dar clases, lo primero que desarrollé fue un proyecto que se llamaba Red Traconia, que era la red de trabajo colaborativo para la nivelación académica. Lo primero que hice antes de comenzar a dar clases fue hacer una caracterización de los chicos. Quiénes eran buenos de matemáticas, quiénes eran buenos en español, quiénes eran buenos en, en química, en biología. Entonces comencé a hacer una caracterización y comencé a generar un plan de apadrinamiento, de tal manera que en matemática alguien podía ser líder de un grupo de matemáticas, orientándolos, guiándolos, ¿sí? Mientras que en la clase de español, este que era líder en matemáticas ya pasaba a ser de pronto participante de un grupo de un líder de español. Y cada uno comenzaba a partir de sus fortalezas generar una red de trabajo colaborativo en un currículo completamente flexible, abierto, donde ellos siempre estaban trabajando, había acceso a la información, acceso a la literatura y ellos iban trabajando. Entonces, esto es lo que buscamos. Escenarios de participación, donde el chico se involucre emocionalmente, reconozca su papel, venza sus temores, venza sus miedos. Así que el primer momento de una clase es completamente emocional. Y ahora, los que vienen del diplomado de neurodidáctica saben que duramos casi 2 clases hablando solamente del cerebro emocional, hablando a profundidad cómo funciona la amígdala, cómo funciona la corteza prefrontal del cerebro. Es algo que no vamos a hacer aquí en este diplomado, pero es algo que no es simplemente eh, ah, hacerlo reír y ya no. Implica estrategias mucho más complejas. Me comentan, porfa, si hasta este momento se entendió lo que he explicado para ya abordar un segundo tema y pasar literalmente a la práctica. ¿Me confirman, porfa? Vale, ok. ¿Sí? ¿Se entendió? Perfecto. Vale. Bien, ¿se entendió todo? Me alegra muchísimo. Entonces vamos a continuar. ¿Sí? Entonces hablemos del cerebro cognitivo. El cerebro cognitivo, que se encuentra en la corteza frontal del cerebro y el hipocampo, eh, maneja lo que se conoce como la memoria declarativa, también se conoce como la memoria explícita. Vamos a hablar un poquito del cerebro cognitivo. ¿Ok? Hablemos del cerebro cognitivo. El cerebro cognitivo, que trabaja la memoria declarativa, también se conoce como memoria explícita o memoria cognitiva, es nuestra memoria de acceso consciente. Si yo les digo a ustedes 2 más 2 y me responden 4, es porque tuvieron acceso consciente a las estructuras cognitivas donde identificaron los números como cantidad, como símbolos abstractos de cantidad, y identificaron la suma como función matemática básica de adición. Y entonces, a partir de allí, hicieron un procedimiento y me dieron una respuesta. Todo esto de manera consciente. Así que estamos hablando del cerebro consciente. Pero la memoria declarativa es compleja y tiene 2 submemorias.
la memoria semántica y la memoria episódica. Obviamente, pretender decir que las vamos a explorar a profundidad y que ya son completamente unos especialistas en estas memorias, no. Pero vamos a explicarlas de manera muy general y de manera muy sencilla. Partamos de la memoria episódica. La memoria episódica es la que, como su nombre lo dice, se encarga de los episodios de vida. Es aquella que almacena todo lo que vivimos, nuestras vivencias. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes qué almorzaron hoy, ustedes podrán decirme qué almorzaron hoy. Si yo les pregunto qué hicieron ayer, lo más probable es que ustedes me puedan decir qué hicieron ayer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hace parte de las cosas que ustedes han vivido. ¿Sí? Sin embargo, esta memoria tiende a la saturación, por lo cual es más vulnerable al olvido. Si yo les pregunto a ustedes qué almorzaron el viernes de la semana pasada, ¿qué almorzaron? Allí van a tener que hacer un esfuerzo y van a intentar ubicarse en un contexto espacio-temporal. Oye, ¿qué estaba haciendo? ¿Dónde estaba yo al mediodía? Entonces van a intentar ubicarse en un contexto espacio-temporal para intentar acceder a esa memoria. Yo el viernes pasado, por ejemplo, en mi caso, yo salía de vacaciones del colegio, salimos más o menos como a las 12 del día, me trasladé a mi casa, pero honestamente no sé qué almorzamos. Tendría que esforzarme un poquito más para, para ubicar. No, ya sé que almorzamos. Comimos carne de res y lo sé porque lo hicimos en un asadorcito chiquito que tenemos y fue el viernes de la semana pasada. Logro porque intenté ubicarme en el contexto espacio-temporal para poder llegar, obviamente, a acceder a la memoria episódica. Pero si me preguntan, profesor, ¿qué almorzó el 20 de mayo, hace un mes atrás? Ya ahí sí, en mi caso vamos a tener problemas. Porque por lo mucho que me esfuerce, no va a ser sencillo ubicarme espacio-temporalmente en lo que pasó hace un mes. Hay personas que quizás sí lo logren, pero quizás no. Yo en mi caso no creo que lo logre. Entonces, lo más probable es que no logre decirte que almorcé hace un año, hace un mes. Y mucho menos te podré decir o les podré decir que almorcé el 20 de junio de 2024, hace un año. No tengo la más remota idea. Es decir, la memoria episódica es vulnerable al olvido. Pero no es que todo se olvide. Por ejemplo, eh, yo recuerdo lo que almorzamos hace más de 11 años, el día de mi matrimonio, ¿cierto? Sé que fue el almuerzo. También sé que almorcé mi primera cita con mi esposa. La primera cita cuando recién comenzamos a salir. Sí, la primera cita fue una noche, la siguiente cita fue un almuerzo y recuerdo lo que almorzamos en nuestro restaurante favorito, una de mis comidas favoritas. Entonces vemos el poder que tienen las emociones. Entonces, miren lo fuerte que son las emociones. Las emociones permiten generar asociaciones significativas. Entonces, lo más probable es que sí recuerde ciertos eventos en contextos emocionalmente significativos para mí. De allí la importancia de como profesores trabajar con las emociones. ¿Sí? Con las emociones. ¿Va? La memoria episódica, a diferencia de la memoria semántica, trabaja, son conceptos. Trabaja conceptos, no definiciones. Conceptos, los cuales son independientes al contexto espacio-temporal. No tienen relación
espacio-tiempo. Y si están organizados semánticamente, son más difíciles de olvidar. Entonces, si nosotros garantizamos que los conceptos estén presentados, mapeados u organizados semánticamente, lo más probable es que sean difíciles de olvidar. Pero cuando cometemos el error que muchos profesores cometen, donde cuando van a dar clases utilizan este tipo de diapositivas, en donde ponen una definición estática, los conceptos son dinámicos. Por ejemplo, en este caso, el profesor va a explicar bellas artes. Entonces, hace la diapositiva y dice, las bellas artes se refiere a las principales formas de realización artísticas o representación estética. Entonces, el profesor lee y explica lo que está en la diapositiva. ¿Sí? Los estudiantes reciben un texto construido, mas no necesariamente organizado semánticamente o jerárquicamente. Y esto impide que sea de fácil apropiación por la memoria o por el cerebro cognitivo. Ahora, díganme ustedes la diferencia en enseñar bellas artes así o enseñarla así. Entonces yo les digo, chicos, esto es un mente facto. Vamos a explicar la clase vamos a explicar el concepto de bellas artes. Entonces, las bellas artes, ¿de dónde vienen las bellas artes, muchachos? Las bellas artes vienen de arte o del arte. Cuando hablamos de arte nos referimos a aquellas cosas que han sido creadas por el ser humano. Por ejemplo, ¿en dónde han visto como prefijo la palabra arte? Profesor, artesanía. Claro, porque la artesanía son obras hechas por personas de manera no industrializada, pero terminan siendo obras hechas por el hombre. Profesor, artefacto. Claro, un artefacto es algo creado por el hombre con un fin específico, artefactos electrónicos, artefactos explosivos, ¿sí? Profesor, artificial. Ah, cuando hablamos de artificial es algo que ha sido creado por el ser humano. Ahora, el mente facto nos presenta una clase de exclusión. ¿Qué no es bellas artes? ¿Qué no son bellas artes? No son bellas artes las obras de la naturaleza. Si yo le digo a mi esposa, mi amor, tú eres una obra de arte, estoy cometiendo una falla. ¿Por qué? Porque quizás no necesariamente es una obra creada por un ser humano, ¿sí? Sino que es un producto más natural, es algo biológicamente natural su belleza, ¿sí? Hay una belleza biológica natural, no encaja. Por lo muy bonito que sea ese amanecer, yo no sé, uy, este amanecer es una obra de arte, no, porque el hombre no ha tenido nada que ver con esa puesta o esa levantada del sol, ¿sí? ¿Ok? Ahora, ¿qué es bellas artes? Lo que ha sido creado por el hombre. Por eso es arte. Pero no todo lo que es creado por el hombre es bellas artes, porque las bellas artes han sido creadas para ser contempladas estéticamente y responder a valores sensoriales y vitales, es decir, subjetivos. De esta manera, lo que es bonito para mí no necesariamente es bonito para otra persona. Ahora, ¿cuáles son las subclases de bellas artes? Y aquí presento algunas de las subclases de bellas artes. Entonces, miren la diferencia en cómo yo explico de manera tradicional un concepto de manera estática y cómo explico un concepto generando un mapa cognitivo. En este caso, un mentefacto. ¿Sí? Un mentefacto. Ok, entonces vámonos ya, les decía 40 minutos. Llevo 45 minutos. Vamos a irnos a la práctica. Pero valídenme, por favor. ¿Se entendió lo que acabo de explicar? Porfa, cuéntenme.
Ok. ¿Se entendió? Vale. Ok. Vale, me dice que se ha entendido perfecto. Ok. Entonces vamos a la práctica. Ahora lo que viene son puras herramientas, ¿cierto? Se han dado cuenta, lo primero que hago, lo primero que hice en la clase de hoy fue conectar emocionalmente con ustedes, les hablé del cerebro emocional, les puse ejemplos sobre las emociones, les hablé de la admiración, sí, el tono de voz que se utilizó fue un tono de voz eh, que buscó precisamente activar las ondas cerebrales alfa y beta en el cerebro con el objetivo de provocar aspectos emocionales, ¿sí? Eh, Progresivamente entramos a aterrizar aspectos cognitivos, pero también con aspectos emocionales. Y ahora me voy a trabajar con la corteza parietal del cerebro. Ya después de haber abordado aspectos emocionales, aspectos cognitivos, la clase tiene que irse hacia el aspecto procedimental, trabajar con la corteza parietal del cerebro. Entonces yo en esta clase tengo que trabajar con todo el cerebro. Tengo que trabajar con las emociones, con la cognición y con el aspecto procedimental para que sea una clase que responda a los principios emergentes. ¿Sí? Ok. Entonces vamos, voy a apagar el chat y vamos. Vamos, permítanme acá. Bien. Vamos a utilizar una herramienta que se llama Mapify. Ya les mando el paso a paso de Mapify. Lo primero que vamos a hacer es entrar a Mapify, ¿sí? En la parte superior derecha, yo les mando el paso a paso, no se preocupe. En este momento, présteme atención. Me regalan un segundito. ¿Ok? Entonces, entramos a Mapify. En la parte superior derecha le damos iniciar sesión. Vamos a iniciar sesión con nuestra cuenta de Google, ¿sí? Y esperen el paso a paso porque les voy a mandarle un código para que le den unos créditos. Y aquí eh, inicia sesión con su cuenta. Le digo continuar, ¿sí? Vamos a ver. Ok. Aquí, cuando entramos a Mapify, estamos en la opción de pregunta lo que sea. Aquí vamos a pedirle que nos haga el mapa del tema que nosotros queramos. Vamos, de manera inicial, voy a pedirle, ustedes lo hacen del tema que ustedes quieran. Voy, voy a pedirle que me haga un mapa, realízame considerando la Constitución Política de Colombia, ¿sí? Y el marco legal colombiano. Le voy a decir, construye un mapa eh, que estructure y subestructure las ramas de poder en Colombia. Ejemplo, le digo aquí, me cercioro que el idioma es español y le digo aquí donde dice Mapify, ¿sí?
y aquí me está generando mi diagrama. En la parte de abajo puedo cambiar el diseño. Vamos a hacer un diseño diferente. Dice estructura de las ramas de poder en Colombia. Entonces, poder ejecutivo, propósito y función, características claves, detalles de implementación, poder legislativo, propósito y función, características claves, detalle, poder judicial, poder electoral, poder de control. Entonces, aquí tengo, según la inteligencia artificial, las ramas del poder en Colombia. Quienes sean expertos juzgarán si definitivamente está bien o está mal. ¿Sí? Entonces vamos a probar esta herramienta. Les voy a pasarles el paso a paso por aquí por el chat de Zoom. Les voy a mandarle el paso a paso. Ahí se los mandé. Porfa, cópienlo, péguenlo en algún lugar para que los puedan tener. Ahí les mando el paso a paso. El enlace que está tiene mi código de referencia. Eso les va a darle un parcito de créditos más, con lo cual pueden hacer un poquito más de mapas. Ok, ahí se los mando. Vamos aquí a abrir Classroom. Vamos a abrir Classroom Screen y vamos a poner nuestro mensaje de práctica. Recuerden que cuando este mensaje está, significa que estamos en práctica. ¿Ok? Vamos a poner aquí. Esperemos un segundito. Ya nos vamos para práctica, ¿ok? Vamos a ver. Vamos a hacer la práctica. Estamos en práctica. Entonces, voy a activarles el chat y vamos a hacer. Ok. Cuéntenme cómo les fue. Perfecto. Dice listo, listo. ¿Cómo les fue? ¿Les gustó? Para compartir, ya, bien, algunos ya saben cómo compartir. Dice Ever, por favor, tu opinión, ¿se debería jugar o abordar en los aspectos positivos neuroemocionales con las expectativas? Lo que pasa es que esa pregunta, mi estimado Víctor, es una pregunta compleja en todo el sentido de la palabra y está sujeta a un análisis profundo del contexto en el que se hace, es decir, en qué contexto estás considerando. Dice, porque dice, se debería jugar o abordar, jugar, porque yo utilizo la palabra jugar, en los aspectos positivos neuroemocionales con las expectativas. Mira, no te voy a responder la pregunta porque como te comenté, la pregunta es compleja y requiere un contexto para poder ser atendida de manera asertiva. Lo que sí es que hay dos palabras que utilizas que yo tengo inconvenientes con ellas. Uno, jugar y dos, expectativas. Para mí, las expectativas no son positivas, ¿sí? En ningún sentido. Una de las cosas que más afecta el matrimonio es la expectativa. ¿Sí? Cuando expectativa es esperar algo con ansias. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo soy más partidario de la ocupación, de ocuparme. Por ejemplo, una de las cosas que ha favorecido mi matrimonio es no fundamentarlo en expectativas. Por ejemplo, si hay un día, porque uno viene y dice en su cabeza, no, yo quiero llegar a la casa, quiero que mi esposa me haga un masaje, quiero desestresarme, y llego a la casa y mi esposa no me hace el masaje
no ocurre lo que yo quiero, entonces me frustra, me enoja, me molesta y erosiona el matrimonio. Pero una de las cosas que eh, me he cambiado la expectativa, hay cosas que he cambiado en la vida y he cambiado la expectativa por la ocupación. Yo me ocupo. Por ejemplo, si yo hoy quiero que mi esposa me haga un masaje, pues literalmente, mi amor, quiero llegar a la casa y me gustaría que me hiciera un masaje. ¿Sí? Yo le digo ya, mi amor, si usted quiere comer, no atesores en tu corazón la expectativa de que quiero que mi esposo me invite a comer. No, si usted quiere comer, me dice, mi amor, yo quiero comer hoy, yo quiero salir hoy, yo quiero hacer esto hoy. Ocúpese, porque no hay cosa que afecte más que la expectativa. ¿Sí? Entonces uno se ocupa frente a las cosas. Y obviamente la palabra juego, usted tiene dos palabras que a mí no me gustan en la pregunta. Entonces automáticamente la respuesta va orientada hacia no hacer eso de lo que mencionas, ¿sí? Porque creo que esos dos elementos no deberían utilizarse, ¿cierto? No puedo estar jugando con las emociones en ningún sentido y pues el tema de la expectativa, ¿vale? No me quiero salir más de la conversación, ¿ok? ¿Cómo se sintieron con la práctica? ¿Bien? ¿Les gustó? Vale. Para compartir, que me están preguntando, para compartir, vamos a ver. Mañana la clase es de infografía, no se pueden perder la clase. Mañana la clase es a las 7 de la mañana. 7 de la mañana. Van a estar con la profesora Olga Negretes. El lunes también van a estar con la profesora Olga Negrete. El martes están también conmigo. Ya. El martes sería mi última sesión con ustedes. Y vienen, pero miren, también se van a enamorar mucho de Olga. Olga tiene una clase espectacular. Así que van a estar muy bien acompañados. Vengo aquí. eh, Para compartir, en la parte superior derecha dice compartir o share, si te aparece en inglés. Y aquí simplemente dice activar enlace compartidos y copia el enlace y lo copias en el grupo. O en su defecto le dices exportar y descargar la imagen. Le dices exportar y descargar la imagen. Hay dos formas, o compartes el enlace o descarga. Sí, la clase mañana es de 7 de la mañana hora colombiana a 10 de la mañana hora colombiana. No te preocupes, recuerde que todas las clases son grabadas. ¿Sí? Lo que pasa es que no sé la diferencia horaria en Venezuela. Hasta donde tengo entendido, Venezuela está una hora adelantado a nosotros. Quiere decir que para ustedes serían de 8 de la mañana a 11 de la mañana. Hoy terminé un diplomado con Venezuela y para mí eran las 3 de la tarde, para ellos las 4 de la tarde, pero no sé en qué parte de Venezuela estás ubicada y si ese horario corresponde a todo el territorio nacional, no sabría. Ah, vale, pues si están por ejemplo, en México ya sería más temprano, ¿sí? Lupita, ¿desde dónde te conectas? Que estás 2 horas más temprano, ¿sí? Perfecto. Hermosillo, Sonora. Eso es México, ¿verdad? Me corriges. O-
Qué pena con ustedes. Bien, pues, la conexión. Hola, ¿me confirma que me escuchan ahora? Estoy ponerme en un lugar lo más estable posible, pero necesito que me confirme si me escuchan. ¿Sí? Hola, perfecto. Bien, qué pena con ustedes, pero ya me lo dejo. Tranquila que si Dios permite, todo, todo va a estar mejor, ¿vale? Se corta mucho. Ahora, ¿se escucha mucho? Perfecto, ya aquí te ya confirmo para arrancar. ¿Ok? Hola, 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 hola. Y voy a compartir pantalla para que me digan si están viendo. Vamos a ver. ¿Sí? Sí. Vale, ahora sí. Bien, entonces vamos. Están viendo la imagen, están viendo la pantalla. Sí, sí, vale, ok. Bien, entonces vamos a continuar. Voy a aprovechar máximo el tiempo porque no sé cuánto tiempo vamos a tener la oportunidad de tener la conectividad que tenemos en este momento. Así que eh, vamos a aprovecharla al máximo. Entonces, sí, claro, vamos a ver varias herramientas. Con Jitmin, con Mapify, que es la que estamos utilizando ahora, con Mapify podemos hacer diferentes tipos de recursos cognitivos. ¿Sí? Uno de estos, vámonos aquí donde dice pregunta lo que sea, para volver atrás, ¿sí? Y yo le puedo pedirle a la inteligencia artificial que me haga literalmente una línea de tiempo. Vamos a hacer una línea de tiempo utilizando Mapify, ¿sí? Vamos a hacer una línea de tiempo utilizando Mapify. Y la línea de tiempo que voy a utilizar es la siguiente. Voy a decirle, crea una línea de tiempo, crea una línea de tiempo sobre eh, la evolución política, por ejemplo, de Colombia, ¿vale? Desde su conformación.
desde su fundación, no sé si llamarle, hasta la actualidad. La línea de tiempo nos permiten abordar los discursos, nos permiten abordar los discursos de manera evolutiva. Para hacer una línea de tiempo, aquí en la parte de abajo donde dice plantillas, aquí donde dice plantillas, le damos clic en plantillas y aquí ubicamos entre las opciones que nos aparecen, aquí hay una barra al lado, puedo bajar la barra y me dice crear línea de tiempo. Selecciono y digo automáticamente Mapify. Aquí la inteligencia artificial me va a crear una línea actual, ¿sí? De 1492 a 1810, se habla del descubrimiento y colonización e independencia. La Gran Colombia y sus desafíos, colonización del Estado colombiano, la violencia y el bipartidismo, ¿sí? Y finalmente el escalamiento del conflicto armado y la búsqueda de la paz y la democracia, ¿sí? ¿Vale? Aquí tengo literalmente un- una línea de tiempo, puedo cambiar el diseño, ¿sí? Para acomodarlo a mi estilo, ¿vale? Se alcanzó a ver el ejercicio de cómo hacer una línea de tiempo. ¿Se alcanzaron a ver? Dice Olga Rendón que sí. Isabel dice que no. Lo más probable es que de pronto no tengan enfocado, no tengan enfocada la pantalla. Así que es importante que enfoquen la pantalla para que puedan ver, ¿sí? De igual forma, intentar la clase de hoy, voy a ubicarla a otro grupo para pedirle el favor a la CLEP que se las haga llegar al grupo de WhatsApp para que de todas formas la puedan ver sin tantas dificultades. Pero es algo que me tocará pedirle el favor de que me ayuden a coordinar, ¿ok? Vale, bien. Ah, no se ve pequeñito porque precisamente hay que ampliarlo, ¿sí? Hay que ampliarlo, ¿vale? Esta es una línea de tiempo. Ahí estamos, ¿vale? Vamos ahora a utilizar otra herramienta. Ya vimos Mapify. Vamos a utilizar otra herramienta como Jitmin. Espérame un segundito. Mira, a ver, encuentro. Ahora vamos a map usando Jitmin. Con muy similar, ¿sí? Con Jitmin es similar. La diferencia por aquí, cómo crear Jitmin. Con Jitmin. Eh, el problema es que yo no tengo créditos con Jitmin. ¿Cómo crear mapa usando Jitmin? Ah, miren, hay algo que quiero decirles con respecto a Shopify. Mapi, si usted esta opción desea, desea, en la parte superior derecha aparece una opción que se llama Gana créditos. Cuando se le acaben los créditos, lo único que ustedes tienen que hacer es copiar este enlace de tu enlace personal de preferidos, copian el enlace y se lo comparten a la persona, cada persona que usted va a recibir créditos, ¿sí? Recibir créditos.
por persona en sí. Así, así que ahí tienes. ¿Ok? Me dice que se escucha muy mal y aquí donde más podemos hacer. Definitivamente no se escucha bien. Veo muchas personas que me dicen que definitivamente la conexión no está bien. Eh, es algo de fuerza mayor. Se acaba de ir la luz. No sé si es un daño grave o no. No es usual que ocurra en el sector en el que yo vivo de la ciudad. Es muy extraño, pero tenemos una caída completa del servicio y no solamente completa, sino que también los datos, que usualmente son bastante buenos en el sector en el que yo estoy, también están afectados. Ya, entonces aquí están, vale. Entonces voy aquí a facilitarles otras herramientas. ¿Sí? Ok. Entonces está Jitmin, que es otra herramienta para crear mapas mentales. Aquí se lo voy a mandar Jitmin. El ejercicio es muy similar, es muy parecida a Mapify. ¿Sí? Jitmin, ustedes entran a Jitmin, voy a pasarle el paso a paso. Permítanme ponerle el paso a paso. Vamos a ver paso a paso. ¿Cómo se crea mapas usando Jinmin? Jinmin. Entonces, lo primero que vamos a hacer es entrar a Jinmin. Copiamos aquí el enlace para mandárselo a ustedes. Entramos a Jinmin. Entra a Jinmin en la parte superior derecha. Pues vamos a salirnos para que quede sin autenticar. Vale, en la parte superior derecha le damos en Login o iniciar sesión. Ah, no, en eso no es. Me va a tocar trabajarlo acá primero. Entonces entramos a Gmin. Después que entramos a Gmin, le damos clic en Login. Cuando le damos clic en Login, cuando le damos clic en Login, le decimos continuar con Google. Iniciamos sesión con nuestra cuenta de Google. Nuestra cuenta. ¿Ok? Reportando que tengo. Cuando ya entramos, cuando ya entramos, cuando ya entramos al login, nos autenticamos, entramos al enlace que les voy a mandar. Ahora digo aquí, está súper lento. No, definitivamente está muy lento.
Está muy, muy lento el... ¿Cuál es la diferencia de estas IA con ChatGPT? Lo que pasa es que pues, ChatGPT es una inteligencia artificial generativa. Aquí es lo que voy a decir. Ustedes van a entrar a esta opción. Aquí entran, estando en la opción de Mapify. ¿Sí? Ahí le dan clic donde, en el botón que dice, en este botón que dice iJinmin. Y ahí le dicen, le dan clic en el botón Jinmin ahí. Entonces, veamos aquí. Le damos clic en el botón de Jinmin ahí. Y enseguidamente le damos en Min Mapping. Sí, sexto. Le damos clic en Min Mapping. Y aquí ya me aparece para crear el prompt. Vamos a crear vamos a decir mapa. eh, Mapa de la estructura y subestructura. Estructura de las ramas de poder en Colombia. Vamos para ver. También podemos, al igual que Mapify, podemos poner PDFs, audio, YouTube, de los cuales queremos. Aquí tengo que poner el idioma español para que no me salga en inglés. Y ya digo generar. Vale. A mí no me está creando porque ya no tengo créditos, pero a ustedes lo más probable es que sí les construya esto. Y yo particularmente soy Jimin, pero es de ChatGPT. Ya les voy a ponerle el paso a paso para que lo tengan. Es- Miren, yo creo que así va a ser muy difícil continuar porque cada rato me sale un mensaje de de internet inestable. Y yo creo que el problema de mi conectividad es por aparentemente no, sino que viene una tormenta grandísima, así que lo más probable es que la tormenta inició en alguna otra parte que afectó el servicio eléctrico de un sector muy grande, pero ya aquí comenzó ya a llover fuerte. Entonces, en cualquier momento de pronto hasta los datos me pueden ir fallando. Pero bien, aquí estamos. Yo voy a coordinar para poder ubicar esta misma clase para que ustedes puedan tener acceso a ella de manera grabada. ¿Ok? Se las voy a intentar enviar lo antes posible para que ustedes puedan desarrollar esta clase. Pero bien, ahí están los pasos a pasos para generar Jinmin. Pero permítanme y les muestro opciones que ojalá espero queden bien grabadas. Para los que utilizan GPT, para los que utilizan ChatGPT, si se ubican aquí en ChatGPT, inician sesión en ChatGPT y se van donde dice eh, GPT, aquí en la parte izquierda, en algunos les aparece Explora GPT, le damos clic allí y en el buscador de GPTs vamos a poner literalmente Jitmin, ¿sí? Y esto me permite crear mapas en Jitmin de manera gratuita. Es decir, a través de ChatGPT puedo crear los mapas que quieran en Jitmin de manera gratuita. Es curioso. Pero aquí pongo Jitmin y escojo esta opción que se llama Creador
de Gmin de inteligencia artificial, sino que está el internet súper lento y me permite crear con, con Gmin el mapa sin ningún tipo de problema. Le voy a ponerle el paso a paso, que aquí lo tengo, ¿sí? De cómo crear mapas usando Gmin en ChatGPT. ¿Ya? Vale, aquí se lo mando. Cómo crear mapas usando Gmin en ChatGPT. Vale, sí, yo creo que vamos a suspender allí. Yo voy a ubicar, entonces vamos a dar por terminada la sesión. Les pido mil excusas, ya le escribo directamente a la CLEP. Eh, y entonces ya yo ubico enseguida a la clase para mandársela. De todo corazón, asumo las responsabilidades, obviamente, de este inconveniente. La corporación, obviamente, garantiza de su parte todo, eh, garantiza un buen canal, garantiza todo, pero en esta ocasión, de parte mía, por el contexto en el que estoy, nada, fuerza mayor. Entonces, eh, entonces vamos a suspender allí hoy. Sí, particularmente suspendo aquí y ya yo me comunico con la corporación, ¿sí? Entonces, bien, y buscamos la manera de reponer. No se preocupen que ustedes aquí no salen perdiendo, ¿vale? Muchas gracias por su comprensión. Mañana a las 7 de la noche, 7 de la mañana, qué pena, 7 a.m. hora colombiana. 7 a.m. hora colombiana hay clase. No se olvide, mañana 7 a.m. hora colombiana hay clase. ¿Ok? Entonces ya, regálenme aquí para ver. Regálenme un minutico, regálenme un segundito para ver si yo aquí logro ubicar. No, mentira, no, 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 no me da. Yo ya voy a ubicar el video y se los mando, ¿ok? Le pido a la corporación que se los mande, ¿ok? Vale. Bendiciones, Dios me los guarde y me los proteja. Chao.